Anoche vimos por un momento acerca de la unión con Cristo. And two main things that we discovered Y descubrimos dos cosas principales. is that union with Christ from the divine side is by the Spirit. Y vimos que desde la perspectiva divina, la unión con Cristo es hecha mediante el Espíritu de Dios. The Holy Spirit is the bond of your union with Christ viewed from the divine side. Desde el punto de vista divino, el Espíritu Santo es vuestro lazo de unión con Cristo. Spirit-worked faith is the bond of your union from the human side. Desde el lado humano, la fe obrada por el Espíritu es el lazo de unión con Cristo. So that you are united to Christ by the Spirit through faith. De manera que ustedes están unidos a Cristo por medio del Espíritu a través de la fe. And in this way, Jesus will bring you where He is. Y es de este modo que el Señor Jesucristo los llevará donde Él está, Where faith will give way to sight. en donde la fe no dará paso a lo visible. And your communion with God will be perfected forever. Y entonces para siempre será perfeccionada vuestra comunión con Dios. This is foundational for understanding the Christian life. Esto es fundacional para poder entender la propia vida cristiana. I want to build on what we looked at last night Vamos a seguir construyendo en donde dejamos el día anoche. and talk to you a little bit more about the structure of union with Christ. Y vamos a hablar un poquito más hoy acerca de la estructura de la vida cristiana y de la unión con Cristo. And this lecture will be a little bit different from what we've done in the past. Y esta lección será un poquito diferente de lo que hemos venido haciendo hace unos días atrás. I want to survey for you the theology of the great reformer John Calvin. Voy a pasar una vista panorámica para ustedes acerca de la teología en este respecto de Juan Calvino. And then compare Calvin's theology Y luego voy a comparar esta teología de Juan Calvino to post-Reformation Lutheran theology con la teología luterana de la post-reforma, so that you can get a feel for what Reformed theology looks like in contrast to Lutheran. de manera que ustedes puedan tener un entendimiento de cómo se ve la teología reformada en contraste con la teología luterana de la post-reforma. So let me start to make an introduction to Calvin's theology of union with Christ. Así es que voy a presentarles una introducción acerca de lo que es la teología de Juan Calvino acerca de la unión con Cristo. And this is not a comprehensive statement or summary of Calvin's thought. Y por supuesto, esto no es una declaración acerca de todo el pensamiento de Juan Calvino, But more of an entry point sino más bien es como un punto de entrada to aid your understanding. para ayudarles en su entendimiento de la teología de Calvino. John Calvin lived at the time that the Protestant Reformation was beginning. Juan Calvino vivió en un tiempo en el que la reforma protestante justamente había empezado. He's a 16th century Reformation theologian. Es decir, estamos hablando de alguien que es un teólogo del siglo XVI del tiempo de la Reforma. And the context in which he lived was a very vigorous polemic against Rome. Y el contexto en que Juan Calvino vivió fue un contexto de una vigorosa polémica contra el romanismo, That came from the reformers. que venía desde los reformadores, But there was also a great polemic from Rome against the Reformation. pero también era un contexto de una vigorosa polémica desde la Iglesia romana contra la Reforma. And let me explain what that debate centered on. Entonces voy a explicarles brevemente en qué se centraba ese debate. Reformation theology was charged by the Roman Catholic Church with a very basic error. La Iglesia Católica Romana acusaba a los reformadores con una acusación bien clara de esta manera. They were charged with being antinomians. Los acusaron a los reformadores de ser antinominianos, Those who were opposed
to keeping the law of God. Es decir, los acusaban como aquellos que se oponían a cumplir y guardar la ley de Dios. And here's the reason. Y esa es la razón de aquella acusación. The Reformers taught that a person is justified by faith alone. Los reformadores enseñaban que la persona era justificada solamente por la fe. God forgives all of your sins, Es decir, que Dios perdonaba todos los pecados de una persona imputes to you the righteousness of Christ, y que imputaba sobre la persona perdonada la justicia de Cristo, which you receive by faith alone que la persona recibía solamente por la fe, at the moment of your union with Christ. en el momento de vuestra unión con Cristo. And the Roman Catholic Church said this is a grave error. Mientras que la Iglesia Católica Romana decía, ese precisamente es un gravísimo error, Because it destroys something basic to the Christian life. porque destruye algo que es fundamental a la vida cristiana, decían ellos. It destroys a motivation to strive for holiness and new obedience. Es decir, eliminaba la motivación, según ellos, para seguir luchando por obediencia y santificación y santidad. Why seek to be holy and obey God? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene buscar ser santo y obedecer a Dios? If you are already forgiven Si ya se le ha perdonado todo and wholly righteous in His sight y en la vista de Dios ustedes ya son santos by faith alone. solamente por la fe. Now, that was the charge that Rome made against the Reformers. Ahora bien, esa era la acusación que la Iglesia romana le hacía a la Reforma protestante. But the Reformation made a very vigorous argument against Rome. Pero los reformadores y la Reforma en su conjunto también en su polémica hizo un argumento muy vigoroso contra la Iglesia romana. Reformation theologians charged the Roman Catholic Church with legalism. Los reformadores acusaron a la Iglesia romana de legalismo, In the form of confusing justification with sanctification. en la forma de confundir justificación con santificación. The Roman Catholic Church does not believe Jesus' righteousness is imputed to a believer by faith. La Iglesia Católica Romana no cree que la justicia de Cristo es imputada sobre la persona mediante la fe sola en Cristo. Rather, justification is a process of gaining God's favor. En su lugar, ellos creen que la justificación es un proceso progresivo de uno ganarse el favor de Dios. Let me explain briefly the Roman Catholic theology of justification. Entonces voy a explicar brevemente en qué consiste la teología católica romana de la justificación. Roman Catholics do not believe you can be justified by faith in Jesus. Los católicos romanos no creen que la persona puede ser justificada mediante la fe sola en Cristo Jesús. They instead tie justification to the sacrament of baptism. En su lugar, ellos asocian la justificación al bautismo. In baptism, Entonces dicen ellos, en el bautismo, a person who is baptized in the Roman Catholic Church, la persona que es bautizada en la iglesia romana receives the first justification. recibe la primera justificación. At the time point of baptism, En el momento mismo del bautismo, the grace of Jesus Christ la gracia del Señor Jesucristo and the righteousness of Jesus Christ y la justicia del Señor Jesucristo are infused inside of you. son infundidas dentro del bautizado, Simply by baptism being performed simplemente mediante el realizar el bautismo and without reference to faith. y sin referencia a la fe. And baptism Mientras que en el bautismo también forms or produces faith in a person. es el que produce la fe en el bautizado. And faith begins to work by love. Y la fe empieza a
obrar por el amor. So as faith works by love, Así es que en tanto que la fe obra por el amor, the person who has been baptized La- begins to obey God. la persona que ha sido bautizada empieza también a obedecer a Dios. And at each point a person obeys God, Y en cada momento en que esta persona bautizada obedece a Dios, that person incrementally merits the favor of God. esa persona de manera incremental va ganándose el favor de Dios. And moves toward the final justification. Y va progresando hacia la justificación final. For the Roman Catholic tradition, Es decir, según la tradición católico-romana, justification la justificación is the moral process of moving from your first justification in baptism es el proceso moral de avanzar desde la primera justificación to your final justification at the end of the age hasta la justificación final al final de los tiempos, by obedience that merits mediante aquella obediencia que merece the favor of God. el favor de Dios. Now, I have a long list of quotations from the Council of Trent. Por supuesto, para explicar lo que he explicado aquí, tengo una serie de citas del Concilio de Trento That I could read to you, que pudiera leer delante de ustedes, but it will take a little too much time to read them all. pero nos va a tomar demasiado tiempo en leer todas estas declaraciones del Concilio de Trento. But let me read you simply Canons 11 and 12 of the Council of Trent, a 16th century document critiquing the Pero solamente voy a leer delante de ustedes los cánones 11 y 12 del Concilio de Trento. Now, before I do, recognize this. Quiero que reconozcan esto antes de que lea estos canon 11 y 12. For Rome, justification is a process of moral transformation Noten ustedes que para Roma la justificación es un proceso de transformación moral, by which good works merit the favor of God. mediante la cual las buenas obras merecen el favor de Dios. Not only did Rome say that, No solamente dijo eso la iglesia romana, but Rome anathematized the Reformation teaching of justification. sino que Roma declaró como anatema la enseñanza sobre la justificación de la Reforma. And these anathemas have never been retracted by Rome. Y Roma jamás se ha retractado de estos anatemas. Listen to it. Escuchen, cuando dije canons, estoy haciendo una traducción literal, pero canon se puede traducir también como decretos del Concilio de Trento. If anyone says that men are justified Dice, si alguien declara que los hombres son justificados, either by the sole imputation of the justice of Christ sea por la sola imputación de la justicia de Cristo, or by the sole remission of sins, o por la sola remisión de los pecados, to the exclusion of the grace and the charity excluyendo la gracia y el amor, which is poured forth in their hearts by the Holy Spirit que son derramados en sus corazones mediante el Espíritu Santo, and is inherent in them, y que es inherente a ellos, or that the grace whereby we are justified is only the favor of God, o que la gracia mediante la cual somos justificados es solamente favor de Dios, let him be anathema. que el tal sea anatema. That means eternally condemned. Significa eternamente condenado. Let me put it a little differently just to make it clear. A ver, voy a declararlo en una forma un poquito distinta para que quede bien claro esto. If anyone says you're justified by trusting in Christ alone, Si alguien de ustedes diría, yo soy justificado solamente por tener fe en Cristo and receive his righteousness as a free gift, y recibo su justicia como un don de gracia, and are justified only by receiving him by faith, y soy justificado solamente por recibirlo a Él mediante la fe,
you cannot enter the kingdom of heaven. Usted, según la Iglesia romana, no podría entrar en el reino de los cielos. Listen to Canon 12. Eso es lo que dice el decreto o canon número 12. If anyone says Si alguien dice that justifying faith is nothing else que la fe que justifica no es nada más que but the confidence in the divine mercy, la confianza en la misericordia divina, which remits sin for Christ's sake, la cual remite el pecado por causa de Cristo, or that this confidence alone is that whereby we are justified, o que la sola confianza en Él es aquello mediante el cual somos justificados, let him be anathema. que el tal sea anatema. Now, Ahora bien, this gets my Protestant blood boiling. esto es lo que hace hervir mi sangre protestante. Anyone who relies only on Christ for justification Es decir, si alguien solamente confía en Cristo para su justificación, is eternally condemned. estaría eternamente condenado. Now, here's what the Roman Catholic Church is saying. Ahora bien, esto es lo que quiere decir la Iglesia romana con este decreto del Concilio de Trento. You Protestants are antinomians Está diciendo, ustedes protestantes son antinomianos and you're eternally condemned. y por lo tanto están eternamente condenados. The Reformation looks at this Los reformadores examinaron bien estas declaraciones o cánones o decretos de Trento, and Luther and Calvin and others y lo hizo Lutero, Calvino y todo el resto de reformadores, say that this scheme y dijeron y declararon que este esquema católico romano de justificación is fundamentally legalistic es fundamentalmente legalista and is antithetical to the gospel of Jesus Christ. y por lo tanto era antitético al evangelio del Señor Jesucristo. Martin Luther, for instance, Por ejemplo, Martín Lutero asks this question that Rome has not ever and cannot yet answer. planteó esta pregunta que la Iglesia romana jamás ha respondido y que no puede responder hasta ahora. How many good works do I need to be justified? Y esa es la pregunta. ¿Qué cantidad de buenas obras necesito para ser justificado? What if I have 1,000 and need 1,001? ¿Qué pasaría si necesito 1,001 y solamente tengo 1,000? What if I have 10,000 but need 20,000? ¿Qué pasaría si yo tengo 10,000 buenas obras y que necesito 20,000? How many good works do I need in order to gain the favor of God? En otras palabras, ¿qué cantidad de buenas obras necesito para ganarme el favor de Dios? Do you want to know Rome's answer? ¿Saben ustedes cuál es la respuesta de Roma? No one can know he is justified until the day of judgment itself. Esa fue la respuesta. Nadie puede saber que es justificado sino hasta el último día del juicio final. Luther looks at that and says, "Where's my gospel?" Y entonces Lutero examina esa respuesta y dice, ¿dónde está entonces mi evangelio? Where is my Bible? ¿Dónde está mi Biblia? Now, in addition to that, Robert Bellarmine, Adicionalmente a esto, Roberto Bellarmino, famoso teólogo católico romano, the #1 Roman Catholic theologian El- of the Counter-Reformation, el teólogo católico romano número 1 de la Contrarreforma, said that the chief sin of the Reformation, dijo así, que el pecado principal de la Reforma, its #1 sin, es decir, el pecado número 1, was the doctrine that you could have assurance of your justification in this life. era la creencia y la seguridad de que tengamos justificación en esta vida. This is why there was a Reformation.
Eso fue por la razón por la cual hubo reforma. This is a main reason why there is a Esta es una de las razones principales para la reforma protestante. But now let me explain the dilemma Calvin faced. Ahora voy a explicarles el dilema que enfrentó Juan Calvino. How could he affirm a Protestant doctrine of justification ¿Cómo podía Calvino afirmar una doctrina reformada de la justificación and avoid the claim from Rome that you're antinomian for doing so? y evitar la acusación de la Iglesia romana de que era legalista? And how could he show Rome ¿Y cómo podía demostrarle a Roma that its doctrine of justification que su doctrina de la justificación was moralistic and led people away from the gospel? era moralista y por lo tanto conducía a las personas fuera del Evangelio? What formulation could he use to answer this debate? ¿Cómo podría él formular esta doctrina para responder a esta acusación romana And move the Reformation forward y al mismo tiempo hacer avanzar la reforma hacia adelante in faithfulness to the Bible en fidelidad a la Biblia and in defense of the Reformation? y en defensa de la propia reforma? The answer to that question is found in a three-phrase formulation. Y la respuesta a ese tema se encuentra en una formulación de 3 palabras o frases. Got to erase, hold on. The answer is in union with Christ. Esas son las 3 palabras de respuesta. Calvin's answer to this debate En este debate, la respuesta de Calvino fue was what begins with union with Christ. la respuesta de Calvino empieza con estas 3 palabras: unión con Cristo. So let's talk about the centrality of union with Christ in Calvin's Institute. Así es que vamos a ver acerca de la centralidad de la unión con Cristo en la obra magna de Calvino llamada La Institución de la Religión Cristiana. Book 3. Y vamos a examinar el libro 3. Which, by the way, if you do not own Calvin's Institutes, Como un comentario aparte, si alguien de ustedes todavía no tiene consigo las instituciones de Juan Calvino, treat yourself and buy it ustedes pueden darse el lujo de comprársela, because the reading is devotional and edifying. porque ustedes podrían leer las instituciones de una manera devocional y edificante. And even though we're 500 years away from him, Y aunque hace ya casi 500 años que la escribió, this section in Book 3 is as relevant today as it was then. esta sección del libro 3 es tan relevante para su tiempo como para el propio nuestro. It's perennial theology in the best sense of that term. Es una teología perenne en el mejor de los sentidos. So, here's how Calvin begins Book 3 of the Institute. Así es como Juan Calvino empieza el libro 3 de su obra llamada La Institución de la Religión Cristiana. He says, first, we must understand Él dice así: primero, debemos entender that as long as Christ remains outside of us, que en tanto y en cuanto y hasta cuando Cristo esté lejos de nosotros, fuera de nosotros, all that he has suffered and done for our salvation todo lo que Él ha hecho y sufrido por nuestra salvación remains useless and of no value to us. permanece inútil y sin ningún valor para nosotros. So, building on the diagram we had last night, Así es que vamos a construir sobre el diagrama que teníamos anoche. if you are separated from Christ, Si nosotros estamos separados de Cristo, everything that he has done in his death and resurrection does not benefit you. todo lo que Cristo ha hecho en su obra, muerte y resurrección, no tendría nada que ver con nosotros.
And so the question is, Entonces la pregunta es, how does a person come to be united to Christ? ¿cómo es que una persona llega a estar unido a Cristo? His answer is going to sound very familiar based on last night. Y su respuesta va a ser muy familiar basándonos en lo que hemos dicho ayer. We obtain our union with Christ Obtenemos nuestra unión con Cristo by faith, mediante la fe, by which we come to enjoy Christ mediante la cual nosotros gozamos de Cristo and all his benefits. y de todos sus beneficios. And he says the Holy Spirit Y dice Calvino, el Espíritu Santo is the bond es el lazo by which Christ effectually unites us to himself. mediante el cual de manera eficaz Cristo nos une a Él. Review, right? From last night. Es como una repetición de lo que dijimos anoche, ¿verdad? So union with Christ is by the Spirit Así es que la unión con Cristo se efectúa mediante el Espíritu, through Spirit-worked faith. es decir, mediante esa fe obrada en nosotros por el Espíritu, By which we come to enjoy Christ and all his benefits. y de ese modo nosotros podemos gozar de Cristo y todos los beneficios que Él ha ganado para nosotros. Now note that last phrase, Christ and all his benefits. Noten esa última frase, gozamos de Cristo y de todos sus beneficios. Calvin makes a distinction Entonces Juan Calvino aquí introduce una distinción between Christ the benefactor entre Cristo como el benefactor and the benefits of that union. y los beneficios que conlleva esa unión. He distinguishes between the benefactor of union Es decir, él hace una distinción entre el benefactor de esa unión, Christ himself, quien es Cristo mismo, and the benefits of union with Christ. y los beneficios de la unión con Cristo. And his formulation is very simply this. Y la formulación que Juan Calvino hizo es simplemente la siguiente. No union with Christ, Si no hay unión con Cristo, no benefits of redemption. no hay beneficios de la redención. Until you are united to the person of Christ by Spirit-wrought faith, Hasta que uno sea unido a Cristo mediante la fe obrada por el Espíritu, no benefits of redemption are conferred upon you. ningún beneficio de la redención será conferido sobre nosotros. The three classical benefits that theologians have talked about historically Así es que históricamente los tres beneficios de los cuales los teólogos han hablado son los siguientes. are justification, Esos beneficios son primero la justificación, sanctification, la santificación and adoption. y la adopción. Calvin's theology is what I call a benefactor-centered theology. Por eso es que yo me acostumbro a llamar a esta teología la teología centrada en el benefactor, With the priority placed on the person-to-person character of union and communion with Christ. en otras palabras, en esa característica importante de relación persona a persona de nuestra unión con Cristo. Union with Christ by faith Entonces, la unión con Cristo a través de la fe is the focusing lens es como si fuera el lente de enfoque through which we view the benefits of redemption. a través del cual nosotros miramos todos los beneficios de la redención. So, there are no benefits of redemption Así es que no hay beneficios de la redención apart from union with the benefactor. aparte de la unión con el benefactor. One text that Calvin uses to illustrate this Uno de los textos que Calvino utilizó para ilustrar esta formulación doctrinal is John 15. fue Juan capítulo 15. Jesus says,
I am the true vine, Ahí dice Jesucristo, yo soy la vid verdadera and you are the branches. y ustedes son los pámpanos o las ramas. All that is in Christ as the true vine Todo lo que está en Cristo como la vid verdadera, flows by the Spirit's power mediante el poder del Espíritu, fluye through faith mediante la fe and nourishes and strengthens y nutre y fortalece the branches. a las ramas. Do you hear the organic character of that image? ¿Pueden ustedes ver ahí la característica orgánica de esta imagen? Life flows into life Es decir, la vida fluye en la vida, as a vine nourishes branches. de la misma manera como el tronco de la vid nutre a sus ramas. So Spirit engendered union with Christ Así es que esta unión engendrada por el Espíritu, the true vine, la vid verdadera, is Calvin's starting point when addressing either Rome or the Reformation. es el punto de partida que utiliza Juan Calvino para debatir con Roma y para avanzar la Reforma. We spent an hour or so last night on this very point. Anoche pasamos como una hora, un poquito más, sobre este mismo punto que estoy tratando hoy. So let's advance a little bit Ahora sí vamos a movernos un poquito más en progresión. and talk about the benefits of union with Christ. Y vamos a hablar acerca de los beneficios de la unión con Cristo. And Calvin has a wonderful structure that diagrams really well. Y Juan Calvino nos presenta una estructura que se podría diagramar muy sencillamente. He calls it the duplex gratia or twofold grace of God. Él le llama la doble gracia de Dios. En latín es duplex gratia. I'll just use the Latin duplex Gratia. gratia Dei. Muy bien, la doble gracia de Dios. Now, here is what Calvin says. This is in 3:11:1 of the Institutes. Esto se encuentra en el libro 3, sección 11, numeral 1 de las instituciones. He says, by partaking of him, Christ, Él dice así, al participar de Él o de Cristo, let me say one thing. Para aquellos que no quieren pagar por las instituciones, pueden pedirlas de Felire en edición de lujo gratuitamente. O pueden ir al internet, al iglesiareformada.com y pueden descargar los 2 volúmenes de ahí en español. iglesiareformada.com. Así que no hay pretexto para no tener esa obra en la actualidad. I told them where they can find the institutes. awesome. Yes. Very, very much worth buying. He says this, by partaking of him, Christ, Él dice así, al participar de Él, o sea, de Cristo, we principally receive a double grace, a duplex gratia. nosotros principalmente recibimos una duplex gratia, una doble gracia de Dios. Namely, that of being reconciled to God through him. Es decir, somos reconciliados mediante Él con Dios. We may have in heaven, instead of a judge, Y eso significa que tendremos en el cielo, en lugar de un juez, a gracious Father. tenemos un Padre misericordioso. And secondly, Y en segundo lugar, sanctified by his grace, somos santificados por su gracia by Christ's Spirit, mediante el Espíritu de Cristo. we may cultivate blamelessness Podemos cultivar la pureza and purity of life. y la santidad de vida. Now, Ahora bien, the twofold grace of God brings into view two distinct kinds of blessing in union. en la unión con Cristo, tener en cuenta la doble gracia también trae a colación 2 aspectos importantes de este tema. First, Primero, reconciliation. la reconciliación. Calvin will also speak of
justification in association with reconciliation. Juan Calvino normalmente hablaba de la justificación en conjunción con la reconciliación. This type of blessing addresses a person's status. Este tipo de bendición se dirige al estado del creyente delante de Dios. To be reconciled to God, Es decir, ser reconciliado con Dios or justified before God, o justificado delante de Dios means that God is not an angry judge, significa que no más Dios es un juez airado, but a loving Father. sino un Padre amoroso. It brings into view a declaration of status, Trae a nuestra mente la declaración de un estado and not a subjective transformation y no de una transformación interna subjetiva inside of a person. dentro de la persona. When God declares a person reconciled, En otras palabras, cuando Dios declara a una persona que está reconciliada or justified, o que está justificada, it is his objective status that's in view, lo que está en vista ahí es el estado objetivo de esa persona. not his internal condition. No se refiere a su condición interna. So that reconciliation and justification, blessings that affect status, Así es que la reconciliación y la justificación como bendición que efectúa un estado, address the guilt of sin. eso es lo que está referido a la culpa del pecado. Now, secondly, sanctified by his Spirit. En segundo lugar, la segunda bendición, santificados por el Espíritu de Dios. Calvin also uses the term regeneration Juan Calvino usa también el término ahí, junto con santificación, regeneración. and for Calvin, regeneration Y para Juan Calvino, la regeneración and sanctification y la santificación speak of blessings that invoke renovation or transformation. nos habla de una bendición que provoca en nosotros renovación o transformación. They change a person's heart condition. Esta es la bendición que cambia la condición del corazón de la persona. Sanctification is a work of God in you. En otras palabras, la santificación es una obra de Dios dentro de la persona. A change of a heart of stone into a heart of flesh. Lo que la Biblia dice, el cambio de un corazón de carne de un corazón de piedra hacia un corazón de carne. A transformation that directs your heart away from sin and toward Christ. Es una transformación que conduce a nuestro corazón lejos del pecado y lo acerca hacia Dios In new obedience. en una nueva obediencia. So that sanctification De manera que la santificación o regeneración addresses the corruption of sin, tratan con la corrupción del pecado, the enslaving power of sin. tratan con aquella esclavitud hacia el pecado. Calvin's point then Entonces, el punto de Calvino aquí es el siguiente, is that in spirit-wrought union with Christ by faith, que en esa unión con Cristo, obrada por el Espíritu a través de la fe, you receive a twofold grace of God recibimos una doble gracia de Dios. that changes your judicial status and addresses your guilt, En primer lugar, que cambia nuestro estado jurídico delante de Dios changes your moral condition and addresses sin's corruption, y cambia nuestra condición moral, quitándonos la corrupción del pecado. and is a twofold answer Y esta es la doble respuesta to the twofold problem of original sin. a el problema doble del pecado original. The Westminster Shorter Catechism Por esa razón, el Catecismo Menor de Westminster speaks about the first sin of Adam and Eve habla acerca del primer pecado o el pecado original de Adán y Eva. and the three
basic things it says Y las tres cosas básicas que declara el Catecismo Menor son las siguientes. that Adam's first sin brought guilt Que el primer pecado de Adán trajo consigo la culpa and the loss of original righteousness. y también la pérdida de la justicia original o rectitud original. That original sin also brought corruption of the whole nature. Y que ese pecado original trajo consigo también la corrupción total de la persona humana. Which technically is what we call original sin. Que a esos tres le llamamos originalmente el pecado original. Sin has a twofold profile of guilt and corruption. En otras palabras, el pecado trae consigo esta doble realidad. Corrupción, ¿y qué más? Y culpa, correcto. Calvin says there is a twofold answer to that twofold problem. Entonces Calvino dice, hay una respuesta doble a ese doble problema del pecado original. And it is given in union with Christ Y esa respuesta está dada en la unión con Cristo and the twofold grace of God. y la doble gracia de Dios. So, Así que, what has Calvin succeeded in doing so far? ¿en qué ha tenido éxito Calvino hasta aquí? He succeeded in showing how union with Christ Él ha tenido éxito en demostrar cómo la unión con Cristo keeps justification and sanctification distinct. mantiene la distinción entre estas dos, la justificación y la santificación. Justification and sanctification are not fused with one another like Rome's. Es decir, la justificación y la santificación no están fundidas ni confundidas unas a otras como sostiene la Iglesia romana. They are distinctly given in union with Christ. No, ambas nos son dadas en la unión con Cristo y sin embargo mantienen una distinción entre ellas. So we'll put here they are distinct. Así es que vamos a poner aquí que ellas son diferentes o distintas In terms of their relation one to another. en términos de su relación una con la otra. What time do we stop? ¿Quién nos va a dar la señal de alerta? We still got 3:30, right? I should know. We got good time. Okay. But Calvin goes on to say something additional. Calvino continúa diciendo algo adicional aquí. He says that these benefits Él nos dice que aquellos beneficios, of reconciliation and justification on the one side, por un lado, reconciliación, y por otro lado, and sanctification on the other side. santificación en el otro lado. He says they are also inseparably related. Dice que están relacionadas de manera inseparable. That is, they cannot be torn apart from one another. En otras palabras, no pueden ser divididas una de la otra. And listen to his language. This is from his Romans 8 commentary, Romans 8:13. Y en este punto él comenta Romanos capítulo 8 y el versículo 13. It is indeed true Así dice Calvino. Es ciertamente verdad that we are justified in Christ through the mercy of God alone. que somos justificados en Cristo mediante la sola misericordia de Dios. But it is equally true and certain Pero es igualmente cierto y verdadero that all who are justified que todos aquellos que son justificados are called by the Lord son llamados por el Señor that they might live worthy of their vocation. a vivir una vida digna de su vocación. Let then the faithful learn Por lo tanto, esto deben aprender los fieles, to embrace Him, que tienen que abrazar a Cristo, not only for justification, no solamente para justificación, but also for sanctification, sino también para la santificación, as He has been given to us for both of these purposes. ya que Él nos ha sido dado a nosotros para cumplir ambos propósitos, Lest they render Him asunder para que no
lo separen en dos partes by their mutilated faith. mediante una fe mutilada. End of quotation. Ahí termina la cita de Juan Calvino. What Calvin's saying is critical to grasp. Lo que está diciendo Juan Calvino aquí tiene fundamental importancia de entenderse. Faith embraces first Christ. Quiere decir que en primer lugar, por la fe es que abrazamos, nos unimos a Cristo. But by embracing Christ, Pero al abrazar a Cristo, that faith embraces the whole Christ. esa fe abraza también al Cristo total, For both the purpose of justification and sanctification. tanto para el propósito de justificación como para el propósito de santificación. It would be a mutilated faith, Sería una fe recortada, mutilada, a crippled faith, una fe coja, por así decirlo, a deformed faith una fe deformada, por así decirlo, that would lay hold only of a portion. que solamente se agarre de una porción de Cristo. So that Calvin's point Así es que lo que Calvino está enseñando aquí is that justification and sanctification es que la justificación y la santificación are inseparably given in union with Christ. nos son dadas en la unión con Cristo de una manera inseparable. And he uses a different metaphor that I want to give you. Y usa aquí en este punto Calvino una metáfora distinta que en este momento les voy a dar. This is from book 3, actually, of his institute. Entonces eso nos viene del libro 3 del capítulo 11, la sección 6. And here it is. Y esto es lo que dice: As Christ cannot be torn into parts, así como Cristo no puede ser dividido en partes, so these two which we perceive in him together estas dos que percibimos juntas en Él and conjointly y que están unidas are inseparable, son inseparables. namely righteousness and sanctification. Es decir, la santificación y la rectitud son inseparables. What Calvin called earlier reconciliation, Lo, justification, lo que él llamaba antes reconciliación and sanctification. y santificación son inseparables. Let me use an illustration that might help you. Voy a usar otra ilustración que les podría ayudar. Can you go through buffets often to eat? Algunas veces ustedes seguramente han ido a algunos lugares a comer su buffet, Where they serve beef or chicken, donde les pork, pueden servir bife o pollo o cerdo, green ¿dicen beans, cerdo? mashed potatoes and corn. O vegetales, o también papa, crema de papa, o puré de papa, o choclo, mazorca dicen ustedes, ¿no? O And mazorca. a whole range of desserts. Y todo un conjunto de postres. What are you able to do at a buffet? ¿Qué pueden hacer ustedes cuando están ahí viendo todo ese buffet? Pick and choose. Ustedes van a mirar, seleccionar, escoger, ¿verdad? You can take the beef, Ustedes pueden tomar un poco de carne, de res, leave the pork. y dejen de lado la carne de puerco, de cerdo. Skip all the vegetables, you young Los niños pueden dejar los vegetales a un lado and eat all the dessert. y se comen todo el dulce, el postre. When you come to Jesus, Cuando nosotros venimos a Jesús, he is the whole meal in himself. todo Jesús es la totalidad del alimento para nosotros. And you feast on all that is in your rich and Y nosotros nos gozamos de la totalidad de la porción total que es Cristo. it is unthinkable to try to tear him into pieces Es impensable que podamos, como si fuera, gozarnos de pedacitos de Cristo and take only a portion and leave the rest. y tomar solamente un pedacito de Cristo y el resto dejarlo de lado. Calvin says, no mutilated faith Calvino dice, esa es una fe mutilada, no pertenece a la reforma. and no Messiah torn into pieces. Juan Calvino dice, no tenemos que descuartizar a Cristo y dividirlo en partecitas. And when you receive the whole Christ, De manera que cuando usted recibe la totalidad del Cristo, you receive him for all that is in Christ. y usted lo recibe a Él por todo lo que está en Cristo.
Calvin's favorite biblical texts Uno de los pasajes más favoritos de Juan Calvino was 1 Corinthians 1:30. era Primera de Corintios 1:30. If you have a Bible and would like to look, Si tienen su Biblia, ábranla y vean Primera de Corintios 1:30. here is what the Apostle Paul says in 1 Corinthians 1:30. Aquí eso es lo que dice 1 Corintios 1:30. Of his doing you are in Christ Jesus, Por obra de Él, ustedes están en Cristo Jesús, who has become for us que ha llegado a ser para nosotros wisdom from God. sabiduría de Dios. That is our righteousness, Es decir, nuestra rectitud o justicia, our holiness, nuestra santidad, our redemption. nuestra redención. Do you see Calvin's point? ¿Pueden ver ustedes el punto de Juan Calvino ahí? In Christ Dice que es en Cristo como totalidad. are the benefits of redemption. Ahí se encuentran los beneficios de la redención. First, you are in Christ Jesus, Primero estamos unidos o en Cristo Jesús, and in Him y en Él you have righteousness, holiness, and redemption. tenemos rectitud o justicia, también santidad y sabiduría. Y eso es la sabiduría de Dios. Listen to Calvin's statement then about one additional point. Escuchen ahora otra declaración de Calvino sobre un punto adicional aquí. And this is really important to grasp. Y eso también es importante entender. Not only are these benefits distinct, No solamente los beneficios de reconciliación y santificación son distintos, not only are they inseparable, no solamente son inseparables, but Calvin argues that they are given as simultaneous. pero Cristo argumenta que estos dos no son dados simultáneamente, At the same time. al mismo tiempo. Listen, Esto dice Calvino. here's Calvin. But since the question concerns righteousness and sanctification, Puesto que la pregunta tiene que ver con la reconciliación y con la justicia y la santificación, although we may distinguish them, aunque nosotros podríamos distinguirlas, Christ contains both of them inseparably in himself. en Cristo mismo estos dos están contenidas de manera inseparable. Do you wish then to attain righteousness in Christ? Entonces, si usted quiere tener justicia en Cristo, You must first possess Christ. entonces primero tiene que poseer a Cristo. But you cannot possess him Pero usted no puede poseerlo without being made partaker in his sanctification, sin ser hecho partícipe de su santificación, since he cannot be divided into pieces. puesto que Cristo no puede ni debe ser dividido en pedazos o So piezas. there's the point about inseparability. Aquí está el punto de la inseparabilidad. Now listen to what he adds. Ahora miren lo que él añade. Since therefore it is solely by expending himself Por lo tanto, puesto que es cuando Cristo se entrega a sí mismo, that the Lord gives us these benefits to enjoy, que el Señor nos da sus beneficios para gozarnos en ellos. here's the key. Y esta es la clave. He bestows both of them at the same time. Él nos dona o nos dota de ellos ambos al mismo tiempo. The one never without the other. Y de ninguna manera es el uno primero y después el otro. Thus it is clear how true it is Y esto es tan claro como es también verdadero. that we are justified not without works, Que nosotros somos justificados no sin obras yet not through works, y sin embargo no mediante las obras, since in our sharing in Christ, puesto que en nuestra participación con Cristo, which justifies us, el cual nos justifica, sanctification is just as much given. la santificación también nos es dada al mismo tiempo. That formulation Esta formulación de Juan Calvino in
my estimate, en mi opinión, and who am I, bueno, ¿y quién soy yo pues? has never been improved upon. Nunca ha podido ser sobrepasada por ninguna otra formulación teológica. Uninspired theologians after the close of the Y estoy hablando acerca de, por supuesto, teólogos no inspirados. So please see what Calvin is driving at. Así es que quisiera que se den cuenta hacia dónde nos está llevando Calvino con esta formulación. And think especially about the Roman Catholic claim Y en especial piensen en la declaración y la acusación que Roma hacía contra la Reforma. that the Reformation breeds antinomianism. Ellos pensaban que la Reformación realmente era como un respirar antinomianismo. Is it possible La pregunta sería, ¿es acaso posible to receive Christ for righteousness que podamos recibir a Cristo para justicia without receiving him for holiness? sin recibirlo a Él para santidad? Is it possible to have your sins forgiven by faith in Christ? ¿Acaso sería posible que nuestros pecados sean perdonados mediante la fe en Cristo And not be simultaneously renewed by the Spirit of Christ? y al mismo tiempo no ser renovado por el Espíritu de Cristo? Calvin says it's not possible. Juan Calvino dice, eso es imposible. The problem with the Roman Catholic Church then El problema entonces con la Iglesia Católica Romana is it has not yet come to know Christ es que en realidad todavía no ha llegado a conocer a Cristo and union with Christ y no han llegado a conocer la unión con Cristo by the Spirit through faith mediante el Espíritu a través de la fe. and the distinct, inseparable, simultaneous benefits of that union. Y la distinción y la bendición inseparable que trae esa unión. This dogmatic formulation Esta formulación teológica, o en el sentido holandés, dogmática, is as practically useful to the church es prácticamente de demasiada utilidad para la Iglesia, as it is theologically useful to the church, así como es teológicamente útil para la Iglesia, because it keeps your Christian life balanced porque eso nos ayuda a mantener nuestra vida cristiana en equilibrio in Christ, en Cristo, who is your righteousness and holiness. que es vuestra justicia y vuestra santidad al mismo tiempo. It guards you against the mutilated faith. Y eso es lo que nos mantiene lejos de tener una fe mutilada. But before our break, I just want you to have this question etched in your mind. Antes del recreo quisiera que tengamos esta idea clara en nuestras mentes, Because it's my favorite rhetorical question in Calvin's whole theology. porque esa es mi pregunta retórica más favorita en toda la teología de Calvino. Do you wish to attain righteousness? ¿Desean ustedes obtener justicia? You must first possess Christ. Si es así, primero necesitan poseer a Cristo. That is at the heart of Reformed soteriology. Y eso está en el corazón mismo de la soteriología reformada. Christ first, Primero Cristo and then benefits of his union. y luego vienen los beneficios de nuestra unión con Él. Now, what we'll do after our break, Lo que vamos a hacer después del break, I want to talk to you about how to make sense quisiera hablarles a usted acerca de cómo darle sentido, cómo comprender of this category. de esta categoría. That justification and reconciliation on the one side, Que por un lado, justificación y reconciliación and sanctification on the other side, y santificación en el otro lado, are simultaneously given in union with Christ. en la unión con Cristo nos son dadas de manera simultánea. Almost every Reformed person that you know Casi cada persona reformada que usted conoce thinks of sanctification only as a process of growth, piensa de la santificación solamente como un proceso de crecimiento. Calvin believes that,
Calvino también cree eso. But he also speaks about sanctification as occurring at the same time as justification. Pero él al mismo tiempo habla de la santificación ocurriendo al mismo tiempo de la justificación. And having what I will call a definitive aspect. Y ahí alcanza para Calvino lo que llamamos el aspecto definitivo de la santificación. And we'll address that after. Y eso vamos a tratarlo después del break. Muchas gracias.